Sí, ahora sí. Ah, después baja. Eso ya es el térmico de ese también. No sé, 50 grados. Ah, te mola. ¿Qué pasó con el mono? Está suspendido. Tiene amortiguador. Ahí la bandera. ¿Qué pasó, Ale? La paro ¿Eh? No, ponelo allá en el otro lado. Es que si pongo ahí se va a empezar a volar para acá y para afuera la red. La iba a ser igual. Ahí, buena. Parado, Qué linda es la copa, boludo. ¿Eh? Qué linda es la copa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué resolución va a haber ahí? Y falta todavía. En serio, boludo. Faltan. Creo que el miércoles que viene lo que tenemos que hacer. O el miércoles que viene, ¿Qué ¿no? están ahí rumores? ¿Qué pasa a la U? Sería un papelón. Sí. Para mí tiene que estar los dos afuera, boludo. Para mí tiene que estar los dos afuera. Y en caso de que tenga que pasar uno, tiene que ser independiente. Porque pierden. Si no se juega un partido, pierden económicamente. Tiene que. A ellos les sirve que juegue uno. Si juega uno, tiene que ser independiente, boludo. Claro. Aparte no puede esa alianza de Por eso. Confío en tus criterios. alianza con quién. Aparte lo dijo. Lo dijo el presidente de Alianza, boludo. Igual, boludo, se está teniendo ¿saben hablar en la comandante de gente? No, son un Papelón lo que hablan, boludo, se hunden solo, boludo. Son los que quedan expuestos a las naciones, que los mira todo el mundo. Onda como que tiran, no sé, boludo, como que tratan de tirar chicanos y... De todas formas, no tiene que influir en lo que pasó. Ah, sí, no. Claro, como viste lo de la U que tiraba, pusieron un video de Akari hablando de... Boludo, Eso era no para podés ser tirar. tan idiota, realmente no podés ser tan Aparte idiota. fue de un partido de Vélez y Irónicamente lo descansó al periodista que le estaba diciendo eso, boludo. Por Dios. No podés ser tan idiota. Son así, son puntitos. ¿Viste el tema que le sacó Colo Colo ahora? el remix ese. No, ese no. Ese remix. ¿Cuál? Que cantan 1000 canciones en una. No, ese no. Ah, el Colo Colo. Colo Colo a la U, digo Claro. yo. No, es buenísimo, amigo. Le dicen aprendiste a volar, no sé qué. Y pasa que ahora, este fin de es el clásico. Jugué Chile contra Colo Colo. Nunca fui tan hincha de Colo Colo. Ah, igual, yo... ¿No viste que en las redes nos hacen mierda? ¡Seguro! Te caliente. Y boludo, en Twitter, boludo, no sé, había, no sé, de Olé que puso 0-0, no sé, como que hubo, como que pareció ganar Independiente. ¿El de contra el Ciudad ahora? Sí, Sí. pero no pudo, no sé qué, y todo comentario de la U diciendo jaja. Boludo, en Instagram Independiente cada publicación, tenga o no tenga nada que ver. Sí, boludo, ¿qué te pasa? Club cobarde, cagón, asesino, pará, boludo. Aparte no es que yo estaba sentadito mirando con Pochok, boludo, ellos arrancaron todo, amigo. Con eso pagaba el difunto.
después lo apuro. ¿No es el 2 de Regeneta? Sí. Pero bueno. Se baja muy bien. Una ahí, se me ocurre otro. A ver si estás atento, ¿viste? Te testea, A ver Marce. si estoy... Te testea, Marce. Te dice... ¿Pelota? No, yo escucho pelota y... Sí, sí. Pasa igual, boludo, una verga, ¿sabes? ¿Sabes cómo perdimos con Leche la otra vez? Sí, boludo. Sí. Boludo, era un avión, boludo. Boludo, no pueden... Salían todos los pedos. Son robots, Hay uno, boludo. ¿Qué les pasa? está todo trabado, encima. Hay un gol que arranca de mitad cancha los pedos. Dale, amigo, ¿qué tenés, boludo? ¿Hace cuánto no jugás al fútbol? ¿Qué Tenés jugaba? tanta ganas de correr, tenés, boludo. Aparte es un onda. Ahora igual somos demasiado verdes. Cualquier equipo del torneo, al primero que se pasa, pum, patada. Chao, no pasó más, boludo. Este se pasó a todo el equipo. Todo el equipo te Y no decía, era súper habilidoso, era rápido, encima, boludo. en velocidad lo llevaban a tocar, volaba. Pero iba pasando gente. Hágase así el nene. Uy, Mira qué grande el nene. Pero era un partido que pudimos ganar tranquilamente, boludo. Estuvimos en partido, está ¿no? jugando bien, boludo, de Zika, boludo. Sí. Estamos flojos en la defensa, amigo. Ese es el tema. No completamos nunca la defensa, siempre estamos jugando gente de afuera. ¿Quiénes son los titulares? Onda de defensa. Y está Hipo, que no fue. Ahí por lo tenés. Sí. Porque está medio trabadito. Claro, que un caballo va para adelante. Tizi, que es el enanito, juega de 3. Que tampoco fue. Y el 4 Rosal. Que vuelve de la lesión. Estuvo 2 meses sin jugar. Luego jugó Uri, Rayan de 2, mi hermano de 3. Un rejunte, digamos. Y ellos tienen el 9 de ellos, que es una vez. No tenían el 9. No, no. Sí, muy bien. ¡Hábleme, boludo! Se manda. Raspó con una tierra, tío. Yo no la vine a buscar, boludo, me estás jodiendo. Dentro de la cancha. Si la tiraron ustedes. Está dentro de la cancha, Tiró tu boludo. compañero. Nada como la línea de 5 pero... ¿Eh? Nada como la línea de 5 pero... Ah, sí. Yo te dije que te estás haciendo No, pero es una bronca. Muy bien, combo. Pero la mierda que significa si no,
agarró, termina el partido, se pone atrás y ¡pum! La tira lejos por el paso. Claro, como si estuviera jugando en cosas que la va a buscar otro boludo. Sí, sí. Como si fuese un juego para nosotros. Aparte la manda a la otra cancha. Estaba en el mitad de cancha y de repente escucho que pican la cancha de lado y lo fui a buscar y mirando a ver quién había sido y se hacen los boludos todos. Claro, eso lo veo, leí. Es que después Yo una vez le dije a que uno. no lo fui a decir. No, le dije a uno que pateó un bidón, pero ya patearon bidones un montón. Sí, se lo dijiste, era Me quedó una bronca ese día encima, porque no se lo pude decir. Estaba con en toda el la lado de gana. enfrente, ¿no? Sí, boludo. Pues aparte fue como lo pateó de la nada, De la nada, no amigo. fue... No sé si el capitán te pidió el pico, pero Sí. no sé Sí, sí. yo ni siquiera No puedo decir nombre. capaz que se metió. Nada, compite contra uno de estos, creo. Creo que era Ramos. Era el boludo del 16. Lo llora. Lo llora, boludo. Lo llora ayer que lo lesionaron, ni amarillo le sacó. Sí, se lo deja mal. 0-0 Y uno menos tiene. el globo. Salió a los Arias. Mira, Arias está refallando. ¿Qué le pasa igual, La prenda del pulpo, ¿o no? Está en su- El pulpo está ahí intratable. Ahora tenemos todo, tenemos todo. Que vengan los primeros. Igual le falta un poco en el medio, ¿no? ¿Usted? Es que Castaño está muy bajo. Rendimiento, bueno. Pero igual ilusionado, ¿no? Así que Y lo que pasa es que no sé si es porque... No sé si es porque destacó porque los demás estaban muy mal. Y ahora que llegó en un nivel un poco... puede ser. Porque después de Galope está jugando bien y ahora sí como parece que está tratando de guerra. No entiendo. Eso cuando la queda en el silón, Llegaba a entrar esa, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Qué única casi mete, boludo? llegaba ese gol, era de bandera, todo. Tenés que cerrar el estadio. Se termina el show de goles. Se termina todo. Estábamos hablando de como hizo lo mismo Montiel en el Mundial, iba al ángulo la pelota. Sí, la saca el defensor. Arriba. Le devolvíamos la de Pavar. Mal, boludo. Mira, hermoso. Creo que yo en el momento dije eso. Igual amigo, el gol de Pavar fue. Nah, eso fue una, Nunca más, boludo, se venía Pavard. eso fue una locura. Igual el gol de Di Por María ahí. también. Sí, sí. ¿Cómo? El gol de Di Ese María. mismo Sí. partido, el Ese de gol horrible. Una bronca eso. es que lo gritaste porque era una verga. No, por eso. Onda era como desahogo de Y aparte, qué golazo. Y ahí se empezó a destapar. La verdad que empezó a encarar todas las jugadas, le salían todas y Sí. ahí como que mantuvo un nivel dentro de todo alto en selección. Digamos. Qué jugador de María. Viste que uno le comentó en la foto en Instagram, pollerudo, con boca no sé qué. Y le comentó la Germo. Yo también pensando en la Germo. Y aparte ahí le da la razón al otro, boludo. Contestale vos, recién le puso. No, pollerudo no. No, creo que Sí. vos seguro no sos Porque peludo por porque feo. no te daba nadie con esa cara, algo así. Como si María fuera. Sex symbol, ¿no?
Me estaba saliendo con combustible. O le está tirando el mirar lo feo que es Di María y ya está conmigo. Capaz que lo dejó mal parado, me parece. Claro. Me dejó un poquito complicado. Igual no debería meterse en ese barro ya. Es decir, que ella, la esposa de Romero también, todos se meten en Pero ya cuando estás en el país es otra cosa. Lamentablemente cambia. Ah. Qué suerte, Ya cambia todo. El chiquito de Romero. Ahora hay que darla. ¿Eh? No, se pasa el mío. va a pasarla para acá, boludo. Para darse. Y capaz que mientras no haya equipo allá, termine de otro lado. Ay, capaz. Y llegas al banquito. Igual no es mala, Pasa que si resuelve, boludo, ¿con quién hablo? No hay que hablar, boludo. Hay que laburar. A mí, ¿sabes que estaría buenísimo? La otra vez puse a pensar. A mí me estaría bueno que los partidos se graben de más arriba. Una plataformita. A mí en ese de 5 es una boludez. Es tipo poner una mini plataforma arriba. Obviamente lo que boludo, no hay No, espacio. no, afuera en ese de 5. Potense no. ¿Qué pensás, boludo? ¿Qué? Aparte está la alambrado, está todo. En el pasillo querés que pongan la tarima. No, el pasillo no, del otro lado. No, afuera, del estacionamiento. Una tarimita. Y después que la red onda meto la Es un cuadradito, eso es una boludez. Tiene que pasar una cámara nomás. y me meto así por el agujerito. No, boludo, cortás un cuadrado. Considerable, tac, 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 tac. Estás tranquilo ahí. Y después se va la pelota por ahí. Es más, le pones un... Ahí a 2 centímetros igual, boludo. Podrían buscarla, boludo. Por eso, yo digo eso. Una 2 centímetros ahí, boludo. A mí llega se tiene que haber llegado. Creo que va. Ahora tenés que ir. Otro que se me pone yo un tronquito, dejarlo del otro lado y me siento ahí. Y bueno, aparte, me puse en la bandera sería muy Bueno, sirve entre todo para no pasar la pelota con ella. aparte no tiene sentido. El sentido es que no pase para ese lado y pasa literal por abajo, boludo. Sí. No tiene- Donde menos tendría que suceder. Ya. No, la mula, claro. Y mira el partido.
Yo creo que le tuve que despertar a este para que venga. Le tuve que despertar para que venga. Está mal, loco, no, pensá que vos... Sí, yo sé que cuando me toca acá temprano tengo que estar haciendo otras cosas y acá viendo si están jugando bancos, si están jugando bancos, bien dentro, muy bien. Viste que venía Juan, se dobló el tobillo. Mandó el puntín. Sí, a los burritos Ortega. Se dobló el tobillo y en fútbol. Espera, cambio. ¿Quién? El árbitro. Pato. ¿Qué iba a venir, eh? ¿Teoría? A la noche seguro, pero capaz que venía a tarde. Ojalá no lo pide. Tela se colgó del arco, ¿no? Amigo, pobre. Pero se colgó, ¿no? Porque Se colgó, no hay se chance colgó. de que se caiga atrás. Se colgó, se colgó. El arco estaba justo tensionado para que no se vaya por delante. Toque, toque. Buena. Encima me dijo Santi cuando se acercó le dijo, por favor ayúdame. Toque. ¿El hijo del nene? Sí. Pobre, nena, pero Encima se raspó. se raspa un poco. Se raspó acá y tenía re presionado porque justo quedó contra el alambrado, ¿no? Exactamente. Y la red quiere ejercer presión ahí. Ahí. Sí, una vez se colgó. Una vez a banco y una vez a ese centro. Yo lo recuerdo. ¿Eres el amigo de Jim? Sí. Ah, entonces sí. No me acordaba. Che, papelón se avanzó. 0-0. 0-0. Para mí empataban, ¿eh? De los 26 minutos uno menos, Sí. acá. Para mí empataban. Ahora que dijo eso, seguimos con el segundo. Al otro lado. Estaba en la cancha, ¿no? Sí. Iba a llegar de pedo. Sí, sí. Vas a probar. Sí. Hay que ir, ¿eh? Hay que ir.
hoy subí una historia de cosas en vivo de rugby, no sé qué. Ah, puede ser también, ¿eh? Yo, a ver, Tiene pinta, ¿cuál boludo. tiene No hay pinta? nada acá, no hay un sanguchito, no hay galletitas. ¿Querés ¿Qué galleta? pasa con el staff? Viejo? No hay, boludo, no hay complicado. plato, boludo, no hay plato. No hay plata. Le di 2 pedazos que son uno que no lo mando, boludo. Y eso que soy árbitro. Pero es el instinto, ¿viste? Me venía a chocar, lo primero que hago yo es levantar la ¿viste lo como duele? Sí. Lo maté, boludo. Sí, pero fue, ¿está bien? Lo maté. Está bien herido. No lo maté. Lo que pasa es que duele, ¿no? Porque lo primero... Qué filoso, boludo. Yo una vez partí a uno la oreja acá, los 7 puntos que se. Pero porque yo soy menudito, por el medio, imagínate que yo me quedo soy mañoso. Entonces, viste, pa, mate. Y aquel me di, acá una se dio vuelta, me descubrí. Iba grandote. Sos vago, ¿eh? ¿Qué? Sos vago, ¿eh? A mí te quería buscar un palo, ¿no? No, boludo, pero si estás a 2 pasos, pasate y agarrala. Si no te quiero buscar todas las pelotas que tocan la red. Acá. ¿Vos sos el pelotero o no? ¿Vos sos pelotero? Ah, no la quiere ir a buscar, boludo. El pelotero no la quiere ir a buscar, hijo de puta. Ah, boludo, yo le gusté con ya lejos, sí, pero si le tenía 2 pasos. Eso está, ya me quedé. Ah, vos en el contrato tenés No, es sentido pelotero, común, es sentido pero común. según la distancia. Es sentido común. Según a partir de los 3 metros. Claro, ahí que cobro, si no, no. Allá tengo un pibe que yo dirigía del viso, ¿sabes qué? El pelotero se va a meter, ¡ay, la concha de tu madre! Le dan con un caño el pelotero. Sí, como el Y yo digo, pará, aflojá, llevo la piel. aflojá un poco con el pibe, amigo. Burro de mierda, le digo, la tiran a la concha Sí. al pato y... Y hay a veces que capaz la tiran 2 veces seguidas, ¿qué te crees? En la cancha de River, 40 Había uno de los paraguayos, ¿viste? Grandote, más alto de esto. El animal, cuando iban al arco, eran medio goles, pero la mayoría, le digo, los peloteros cada vez que te ven a vos salen corriendo, quieren renunciar, hijo de puta, le digo, porque la tira la mierda en todos los tiros. Te pateaba, vos... Vamos. ¿Cómo estoy? Llegué temprano. Hoy viene la Santa Rosa, pero lejos, Por eso, Mirá, por eso, te estaba hace esperando. jueguito más que vos, ¿no? ¿Hacemos una competencia? ¿Por cuánto jugamos? ¿Hacemos una competencia? ¿Por cuánto jugamos? Pero bueno, por 3. ¿3 gramos? Sí, no. Claro, si va a jugar, Juan Pará, boludo, pará, boludo. La verdad que... Así. Pasa que yo me puedo quedar hasta mañana. Cuando se empiezan a quedar las piernas, ahí afloja. Estoy floja. Me tildé. No se me va a caer, boludo. Cerrá. Así hasta que ¿Y la termine la otra? jornada. ¿Con la otra? Si no se me cansaron las piernas, La otra la hacemos para seguir al auto nomás. ¿Cuánto hay? cuando se me va una la voy a buscar y me quedo ahí. $2.50. Tenemos 2.50. Canario dividido. Canario es una mejor Deben ser unos pajaritos. O la yerba, pero en masculino. Exacto. Un yerbo puede ser. Un yerno. Canario. Che, el 33 este cuando jugó de delantero la rompió. No sé por qué se puso de defensor al principio y ahora. Pará, boludo. Me pide Canario una bocha. ¿Eh? Me pide Canario una bocha. Entonces si le paso una, le tengo que dar otro sí o sí.
¿Esta que son ustedes? Deben ser los que están allá. No creo que tienen una pelota. No, no, allá en por el perrito. Ahí viene el pibe, estoy seguro que sí. No los conozco, pero... Ahí estamos ahí, dale. Mira, boludo. Tiene cara de ganar. Tiene que... ¡Vale! Bien robado. Buen centro. Gordo, tranquilo, gordo, tranquilo. ¡Juega Fede! ¿Qué vas a sacar? ¿Qué vas a sacar? No, estoy viendo cuántos, si puedo votar en River o no. Si podés votar. Sí. ¿Cuánto, por qué no puedes? Pues creo que te piden 3 años. Eso. 3 años. Creo que te piden 3 años. ¡Seguro, Pola! ¿En cuándo te hiciste? No, no puedo. 2023. Yo para el... Ahí, Seba te acaba de hacer un... Ah, no. ¡Epa! No, salió para el orto. Bien. Era buena. Qué paja votar igual. No, yo mañana voy. Hace mucho. ¿Vas? Sí, mi papá se fue de viaje y me abandonó, pero conseguí un primo que se parece mucho a mi papá. Así que vamos a ir juntos. Sí, como todavía el Face ID no es... Igual vos sabés que tenés que ir con bote. Mañana justo no es un buen día para... No, es tipo para mí caer tipo media hora antes cuando está todo el quilombo. Ya lo hicimos varias veces igual. Sí. Tipo caer media hora antes cuando está todo el quilombo. El tema es que... Aparte para colmo, mi viejo tiene el carnet de River, tipo, de que somos River. O sea, la foto que tiene está blanca. Aparte dice cuando te piden el DNI puedes tipo, decir cualquier número. Claro. Salvo que te agarren, viste que hay algunos que al azar Sí. te agarran dos a ver si tienen el mismo carnet. Sí. Ah, ¿en serio? No, a mi hijo siempre le preguntan por el DNI, como que ni siquiera lo Ah, sabe. no, yo sí, pero viste, hay veces que pasando eso, Sí, a mí me lo hicieron, pero hace mucho. sí. Ya no me lo hacen. No, según, depende, a ver, Sí, qué cara aparte, de cuánto miedo, tiempo, claro. qué cara de miedo tenés. Claro. Aparte nosotros como tenemos, vamos a 6 horas y media, o sea, ya tenemos asiento y dijimos, bueno, caemos media hora antes, con tal de entrar en calor, pero tampoco con tanto tiempo de sobra, con tal de que haya bastante gente. Yo igual te digo, de las veces que pasé, podría estar pasando con, no sé, con cualquier cosa y ni me lo reviso. O sea, y aparte me parece que si querés pasar con Face ID, te lo tenés que primero habilitar. Sí, tenés que primero poner tu escanear acá, ni pedo, yo no lo hice todavía. Ni pedo. Mientras que no sea excluyente, hasta que no lo hagan excluyente. Me acuerdo cuando te hacían poner la huella. ¿En serio? Sí, ¿Pero? te hacían poner la huella, no, pero era afuera, no era de la policía. Pincho, Y a mí me salió que tenía que no podía entrar. No sé, andaba mal la cosa, boludo. Entonces vino el jefe de Narco. policía. Jefe de policía, no es que salía otro nombre. Mirá lo bien que andaba la maquinita. Sí, imagínate. Que tiene un chabón que tiene mi dedo, boludo. Sí. Me acuerdo que está mi vieja, tiene el nombre y también me parece una narco. El mismo nombre que una narco. La cantidad de veces que la frenaron en el aeropuerto, tipo, como con el estamos pasando todos y la miran a ella, es tipo, vos, mi vieja ya
ya sé que tengo el mismo nombre, ya me interrogaron. No, tiene la espalda. Está radioactivo. Un poco de agua oxigenada, pero igual le va a seguir supurando. Sí, está radioactivo. Sí. Ah, y también mi primo. Pero esto tipo incluso cuando ni siquiera era mayor de edad. También tiene el mismo nombre que un narco. O sea, mis familias son todos narcos. Pero... que boludo, aparte, él tenía una aparte era, ni siquiera era mayor de edad y como que los nenes decían, José Madero, qué sé yo, lo mandaba en un cuartito, él decía que es recontra tranquilo, pero tipo, toda mi familia de vacaciones y él con 14 años en un cuartito al borde de que le interroguen. Aparte muchas veces, claro, lo querían interrogar, no podían porque era menor, necesitaba creo que un acompañante, era tipo, lo retenían 15 minutos en un cuarto y después lo largaban, era como no sé, le ponían en cárcel tipo para que tenga conciencia, qué sé yo. Esta pobre pasaron todas. Se cae de risa, ¿no? Es que fue una vaina muy chota. ¿En serio? Es verdad, iba a ser 0, ¿no? Y una roja ahí al toque, de Huracán, creo. Sí, de los 26 minutos. Sí, es 0-0 eso. Creo que ganó 3-0. Estoy de arriba, pero quería aprovechar para ver algo. Como no había nada interesante en la tele. Sí, terminó 0-0 papelón. Altura papelón, porque de local. El otro tuvo casi 90 minutos, 70 minutos con el 70 y pico. Mamita igual, ¿Boca cuándo juega? Mañana. ¿Contra? Me ayudó con el fondo. Contra Aldo Civi. ¿A los sigue? Todo mi apoyo a los sigue. Lo odio, Jalo, sí. Yo le tengo amor, pero el tipo que me odio. 6 veces. Con la luz. La Vamos, a luz mí no me incluye. No sé qué sea. Creo que faltan Vos 2 fechas. jugás, yo no. Dos fechas faltan. Me decía, falta re poco, son ¿cuántas fechas quedan? 5 fechas. Anda, parece una boludez. Quisiera ver un partido. Allá era una boludez sacar entradas. Una boludez, pero están ahí nomás, boludo, Taller está al borde del descenso. Sí, exactamente. Y la vez Bueno, pasada- nosotros ganamos 2 partidos y nos pusimos Boludo, tiros. Barraca está a un punto de la Libertadores. Sí, es una cosa. Retrucho. Si quieren hacer la gran ¿cómo es? Defensa y justicia. No, Arsenal. La gran buena Arsenal, creo. Porque más defensa siempre. era... Sí, es de coso. Pero porque defensa, el que tiene la agencia de jugadores, no vi el nombre, Sí, boludo. que maneja el Elche también. Sí, todo. Bragarnik. Bragarnik, ¿no? O sea, banquitas, hijo de puta, boludo. No me parece Michael Jackson, ¿Por qué? por el guantecito. Michael Jackson. Y la media lo mismo. ¡Sacado! ¡Ha sacado, pega! El de ayer, boludo, ¿se lo podés solo? No. Pero fue onda, se dio cuenta que fue una verga el saque. Y después se le cobró solo, boludo. ¡Ay, ay, ay! ¿Cuál es el movimiento, boludo? Era clara. Y ahora la tira para allá y vos, uy, la encontré, le pegó al arco. Se ve que Saben, boludo, no entiendo por qué hacen eso. Chao, ¿no? Chao. Nos vemos. ¿Quién fue que una vez me crucé allá y escucho a lo lejos que grita uno, no se va a devolver, nuestra pelota es una mierda, no sé a qué torneo que estaba hablando? Así como dijo que podía jugar con cualquier pelota. Sí. Y le digo, ¿qué hace, boludo? Y digo, es nuestra. Oh, no. O sea, cada vez iba más lejos como para no darme la, no se lo boludo. Todo se te da la pelota. Que para mí la ideal es. Sí.
A veces te dan bronca, boludo, porque si estuvieras las otras no se colgarían tanto. No, Gracias. sin duda. Pero por pegada está mejor esta. ¿No? Después de arroz. Sí. Está muy nublado, muy feo. Sí, yo traje de parar por la boda. Ahora termina el partido unos matienzos. ¡Juega, arquero, compadre! Vamos, vamos, la simple. 4-3-2. 4-2 y un gol que no vi. Boludo, ayer tuve que cargar 2 veces el resultado porque no se me guardaban, boludo. No tengo señal en Platense. Sí, anda recho todo el boludo. Viste que yo llegué a arreglar la PC. Sí. El otro día me volvió a fallar, ¿viste? Onda, obviamente pensé que era la placa, pero busqué 3 aforos de Binaries. Ahí tenés la foto. Porque me quedaba una luz, un LED en la placa, ¿viste? Me quedaba un LED prendido que era de VGA, eso de la placa de video, ¿viste? Como que me daba imagen igual. Se supone que no me tenía que dar imagen, nada. Entonces me fijé y bueno, decían que puede ser que esté mal conectado a algo, pero me anda lo más bien, ¿viste? Yo la testé todo, rendericé un video, ¿viste? Que cuando anda a tope la placa, y todo. que ahí puede ser que se te Claro, apague, claro. y anda lo más bien, anduvo lo más bien, pero estuve estudiando que dicen que si vos tenés un monitor, porque mi monitor no es nuevo, ya tiene años. Sí. Diría, no sé, 7 años de tener mi monitor. Dicen que como es una cuando yo apunto para prenderla, hasta hace como un poteo con la computadora, viste que hace como se fija si estoy todo bien, viste. Bueno, conjunto eso toma con el fuera que no hay nada, no hay monitor conectado. Entonces me queda por eso el VGA prendido y no hay señal entre cosas. Y bueno, y dice, en el foro decía, yo lo que hice fue cuando vas a prenderla, apretar para prender el monitor vos manualmente. Sí. Entonces como que te das imagen así, hoy lo hice y salió. Ah, bueno, bien. Espero que sea así, ¿viste? Cada día es algo diferente. Y ya mientras tanto, quédate con me esa. ande, Sí. mientras me ande, es una paja, una PC nueva. Sí, ¿no? sí. Esa Totalmente. suerte mía, boludo. Totalmente. Ahí va, ahí va. Hace 40 años está el chabón del otro lado. Sí, sí. Ahorita, Nico. Ahorita. Dale, vas al medio. No, o sea, falta que después editarla. Pero mejor que ahora voy a hacer. Voy a filtrar un parito. Porque esa parte hace. Sí, amigo. Sí, pisá. ¡Adelante! Hay un ladito, boludo. Ahora, pero otro poco, dale. Sí, por sí. Bien. A ver, sí lo trajo.
Juanix. Juanix trajo Power. Sí, no tuve mucha opción. No quedó otra. Él dijo, no, Santino va a venir. No, no Santino tuve. va a venir. Yo dije, bien pedo va a venir Santino. No. Y la verdad, Era cambio. aparte llegué a casa, lo fue a ver a Nete jugar hoy al fútbol. Al fútbol no, Al tenis. Y me dice... ¿Qué? ¿Qué es? Dice, bueno, igual salud. Sí. Al principio yo dice, no, me tengo que ir ya. Y después dice, no, bueno, voy a bancar un cachito. Y digo, ¿qué me va a mandar a hacer? Digo, porque si no, si está saliendo la forma. Ah, sí. Vamos, que sigue. Bien, Pierdo. La levantó como creo yo. Sí, creo que sí. Fue muy rápido. Pero encima me taparon todo, boludo. Sí, a mí No lo voy a poder ver. Fue buenísimo. Sí, fue así. Buena. Capaz estamos viendo y capaz rebote de nadie y se le quedó más. Salió bien, salió bien. Como que hizo, viste, esa la que la levanta con... Y puedo hacer como le dijo ahora Di María cuando viste en la final. Viste cómo la piqué y ahora ves que sale de ahí. Un carrano ahí. Capo, ¿no? Ya. ¿Quién la marca? Cuando venís y estar corriendo todo el tiempo puede pasar. Sí. Mamita, qué re de mierda. Aparte la decepción es total, ¿viste? Claro, sí. Aparte vos decís, bueno, la frena la red. Va totalmente y no hay nada No que hay lo nada, frene. no hay nada. Paso de largo. No, breve, no entiendo. Acá. No, tiene unos amigos que juegan acá y les arranqué a sacar fotos de otra y terminé hablando. Sí, igual. ¿Sabés qué? Tipo, Para la mí, usa. Alemania en el penal tiene que ser una del mundo. En el penal tampoco tiene que No, no, ahí la empieza a odiar todo. sí, Tenía un claro. par de chinos en nivel. Ahí sé que Se quema. se quema todo. No, pero le veo tal marca en tal lugar, traducirlo para que suene bien. Y justo mi viejo viajaba, otra creo que no sé, la aduana le habían hecho. No sé por qué dijo, pero no, porque necesitas pagar algo, qué sé yo. Yo le hablé a eBay que le hable a FedEx, que FedEx que le hable a la aduana y de pedo se terminó solucionando todo y la plata se devolvieron. Agarrás. Tranquilo, Juan. Más cercano a... glamuroso, pero la verdad está bastante... ¡Ey, vuela! Claudio, ustedes ordénense un poco, ordénense un poco. Puso toda la plata. ¡Al medio! ¡Bola! ¡Bien!
puede pasar así. No puede pasar eso, dale. ¡Izquierda! Está bien, Tito. Cambio, pues. ¡Juan! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Bombo! ¡Cambio! Dale. ¡Ey, Nico! ¿Más de 5 tenés? Ya te tenés, no te vayas tanto para arriba. ¡Bombo! ¡Javi! ¡No! ¡Ana! ¡No! Igual puso un par de días. ¡Cállale uno, viejo! ¡Nacho! ¡Vos, Nico! ¡Ojo! 30 horas. Hay veces que no sé, estoy hasta 10 horas estudiando. Pero al final del día me estoy buscando. Solo mido si me gusta o no y él puede estudiar X cantidad de tiempo y a mí se me ocurre cambiarme de carrera. Sí, total. No, aparte es que laburo me Trae porque es algo ajeno a lo que... claro, aparte de, a mí lo que está bueno es que me puedo manejar un tiempo, porque el torneo no es que depende solo de mí, hay solo un fotógrafo, yo puedo manejar bien el tiempo como para, no sé, si no laburo el viernes, laburo el sábado, si laburo el sábado a la mañana, si laburo todo el día, o si me da mucha flexibilidad de horario, no podría tener un trabajo así como profesional, está bueno. No, si no, olvídate. No, me faltan 7 materias. Al principio del año. La ciencia, o sea, el examen lo vas a hacer el año que viene o... No, porque esa votación tiene que ser el 3 de febrero, hay que hacer el laboratorio. O sea, haría la representación para hacer ¡Vamos! Miremos, miremos. ¿Cómo apareciste acá? por Fran. Por Fran. ¡Estoy! ¡Quién se va! ¿Quién se va? Él va a comer el hospital. ¡Qué difícil todo el fondo para arriba! Pasa. ¡Arriba, moto! Sí, llego. Yo. Sí, amigo, sí, ¡Cortala! Nunca la vi.